Bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidas a todos acá a este webinario de ICF Uruguay. Un gusto tenerte, Silvana Pereira, acá, nuestra querida coach, miembro de ICF. Y bueno, les damos la bienvenida. Yo les voy a presentar a Silvana para quienes no la conocen. Silvana es coach ejecutiva multilingüe, acreditada por ICF en inglés, español y portugués. Es coach enneagramática, acreditada por la International Enneagram Association. Coach acreditada Global DISC, ICQ, capacitadora, entrevista motivacional, educadora, docente y traductora simultánea. Tiene una maestría en gestión educativa de la Universidad de Surrey, Inglaterra, y una maestría en estudios avanzados en formación de intérpretes de conferencias de la Universidad de Ginebra. Bueno, te damos la bienvenida, Silvana, te agradecemos muchísimo este espacio, el tiempo para traernos este tema tan interesante que es la supervisión en coaching y tan importante también para nuestro desarrollo, ¿no? Como profesionales, si es que apuntamos siempre, ¿no? a tener un coaching cada vez más profesional. Bueno, te dejo todo el espacio, yo voy a estar dando el ingreso y acompañando con las preguntas que haga Silvana, y si quieren hacerme alguna pregunta, voy a estar gestionando ahí. ¿Ah? Ujú. El espacio y cualquier cosa, estoy acá. Bueno, muchas gracias, Adri. No las estoy viendo a todas, pero les doy la bienvenida a todas nuevamente. Recibí algún comentario y alguna pregunta más bien sobre temas generales, sobre qué era la supervisión. Entonces me pareció importante empezar por el principio, ¿no? Y hablar de lo básico que es, qué es. Para eso les consulto a ustedes si alguna vez tuvieron sesiones de supervisión y qué les pareció. Pueden contarme, levantar la mano. Creo que como somos pocos podemos simplemente desmutearnos y hablar, ¿no? ¿Tuvieron alguna? ¿Una, dos, cero, ninguna, 100? ¿Qué me cuentan? Ninguna, por eso estoy acá. Ah, muy bien. ¿Alguien más? Si quieren poner en el chat, si no pueden hablar, 0, 1, 5, 10. em, Bueno, Silvana, estuvimos hablando ahí antes de empezar, pero sí, yo tuve, y la verdad que es un antes y un después. O sea, ujú, es muy importante, o sea, te da como, te hace un cambio ujú. en cómo después haces coaching, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Permiso, Sí. yo tuve supervisión en mi formación en el mastering y ahora formo parte de las triadas de Gestal y también tenemos el servicio de supervisión y tomé una supervisión. Ujú. Todavía es como que no dimensiono la diferencia entre una sesión de coaching y la supervisión, si bien Ok. entiendo en qué consiste la supervisión. Pero como decía Adriana, en un antes y un después tomé la sesión de supervisión que tomé la última fue justo el mismo día en que yo tenía una sesión con un coachee y la verdad que me ayudó muchísimo porque entré de otra forma. Sí. Sí. Casi todas las personas que inician su primera sesión de supervisión, me pasó a mí también, dicen, wow, esto realmente fue algo diferente, ¿no? También nos saca un poco de nuestro rol de coach y como ser el responsable de llevar adelante y sentir un poco que te cuidan a ti. Esa es la... ¿Alguien más que tuvo experiencia? Gerardo ahí levantó la ¿Qué mano. tal? Bueno, ah, ¿Qué tal? Saludos a todos y a todas. Sí, Hola. alguna experiencia, obviamente, y evidentemente para mí es el siguiente nivel del coaching. Me formé en el año 20, o sea, en el 2020, y a partir de ahí cambié un poco toda la experiencia de lo que es el coaching y lo puse en el lugar donde yo pensaba que tenía que estar, que es una conversación diferente de igual a igual y no desde el caballo. No subirse al caballo, como yo digo, y es otra cosa, digamos, ¿no? Pero básicamente separemos, ¿no? Lo que es aplicado a supervisión y lo que te aporta para trabajar con un cliente. O sea, Exacto. son dos cosas Ujú. diferentes, pero te aportan algunas cuestiones. Exacto, incluye las dos cosas. Exacto, viste que en general la gente coincide en eso, ¿no? Fue antes y después, es otra cosa, te posiciona en otro nivel con respecto a vos mismo de esto.
Bueno, entonces vamos a intentar comprender un poco qué es, para los que no lo saben, en qué se diferencia del coaching, que es lo que conocemos, y la mentoría, que seguramente también es lo que conocemos. Mostrarles simplemente un modelo y hacer un ejercicio al final para divertirnos un rato. Entonces, puede tener un poco el nombre supervisión, asustar un poco, ¿no? Porque decimos, la supervisión es alguien que me va a supervisar, es algo que viene de un supervisor, es alguien que desde arriba me va a mirar y me va a decir lo que tengo que hacer. Y la verdad es que no es esa la idea. Puede ser también un tema etimológico, ¿no? Pero la idea es simplemente ver desde arriba. Alguien que viendo desde arriba me puede ver a mí como coach, puede ver a mi cliente, puede vernos a los dos en una relación de coaching, puede ver la relación que tenemos con él, el sistema, puede ver mucho más que lo que solamente un coach por un lado o un cliente por otro lado puede ver en la sesión de coaching, y ahí es donde está mayormente la validez, ¿no? En ese sentido, vamos a las definiciones básicas. ICF define la supervisión como una interacción, como dijo Gerardo, entre iguales que se produce cuando un coach regularmente trae sus experiencias de coaching a un supervisor con el fin de que se establezca una conversación que redunde en un aprendizaje para el coach, para el supervisor y para el sistema. Esa sería la definición de ICF, que hoy nos viene al pelo porque hace poquitos días, la semana pasada o el lunes, se publicaron las competencias de supervisión. No sé si ustedes las vieron. Hasta ahora nosotros conocemos la supervisión, las competencias de coaching que todos hemos usado en nuestras acreditaciones. Conocemos las competencias de mentoría, que si van a ICF las van a ver. Pero ahora tenemos las competencias de supervisión, que son otras competencias. Esto significa que ICF va a empezar a reconocer y a acreditar eventualmente supervisores, y los supervisores como tales van a tener un régimen para guiarse en sus conversaciones de supervisión. Se la voy a mostrar de a una. Proporciona orientación ética, participa en la reflexión continua y el autocuidado, establece y actualiza contratos o acuerdos, gestiona el proceso de supervisión, crea un entorno de apoyo, facilita la reflexión del cliente, guía el desarrollo del cliente y gestiona la supervisión del grupo. También son 8 si miran estas competencias y las comparan con las que ya conocen de ICF de coaching. ¿Hay algo que se les ocurra comentar? La ética ante todo. WhatsApp de audio. ¿Qué? No sé, Gerardo, que comentó algo Gerardo. No, digo, la ética ante todo, la ética siempre está en primer lugar. Siempre está. Bueno, eso lo comparte con las otras. La ética está en primer lugar, pero tiene cosas distintas de las competencias de coaching, que son bastante distintas. Ujú. Por ejemplo, al final termina con las de grupo, ¿no? Ese caso parece interesante. Tiene algo que agrega con respecto a la reflexión continua y el autocuidado, que parece ser un poco diferente. Crea un entorno de apoyo, parece ser un poco diferente. Para nosotros es importante saber que existen estas competencias y que de ahora en más brindan un marco, porque hasta ahora las que teníamos eran las de MCC. Y MCC tenía esta definición que es un poco diferente, que dice que la supervisión es una forma de apoyo profesional que sucede separadamente de la interacción con el cliente. Es principalmente un diálogo relativo a la práctica profesional y una oportunidad para reflexionar y darle sentido a los encuentros con clientes reales.
Esa era la definición tradicional de EMCC. EMCC también tenía competencias que son las más antiguas que existen, también son 8, y son competencias que tienen que ver, están un poquito más expandidas, pero tienen que ver también con el proceso de supervisión, con el desarrollo, con el apoyo al coach, con algunos estándares profesionales, con la conciencia sistémica, la conciencia de las relaciones y la autoconciencia. Las de coaching tienen más bien autoconciencia, pero no tanto la conciencia sistémica o de relaciones. También está incluida, igual que ICF, la supervisión grupal. Recuerden que EMCC ahora es la única organización que acredita supervisores y que exige supervisión para distintos niveles. ICF exige supervisión para la acreditación de MSC solamente. Bueno, tenemos entonces competencias en este sentido, tenemos definiciones, y ahora sí les consulto, ¿en qué les parece que se diferencia de la mentoría de acuerdo a estas definiciones? Porque nosotros como coaches sí hemos tenido mentores. De pronto no tuvimos experiencias de supervisión, pero sí de mentoría. Entonces, ¿en qué se les ocurre que se puede diferenciar? Sobre todo en el hacer, que la mentoría enfoca más a tu hacer coach que en tu ser coach, como más directivo también. Ok. Ok. ¿Algo más? Me parece, ver, Silvana, vos, si no corregime, que me parece que vos en la mentoría más te apunta como a, bueno, cómo haces tu técnica de coaching, o sea, cómo haces En cambio, en la supervisión apunta más a, bueno, a vos, ¿qué te pasa a vos con esas sesiones de coaching? ¿O qué te está pasando con ese cliente, ¿no? Que hay algo que te está enganchando, quizás. Enganchando me refiero con alguna cosa tuya que está por ahí y que la estás reflejando, ¿no? Exacto. Todo eso que mencionaron es así. ¿Algún comentario más? Es eso, mentoría es perfeccionar habilidades y competencias. Eso. Supervisión es profundizar y tomar conciencia, reflexionar sobre eso, sobre quién sos como coach, sobre el ser como coach, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, y tiene que ver con tu crecimiento, con tu eficacia, con tu forma y con plantear dilemas que la mentoría no plantea. Exacto. Porque la mentoría está para eso, para tus habilidades como coach, y esto está para tu ser coach y tu relacionamiento con el cliente como coach. Entonces, la mentoría tiene que ver, como dijo Gerardo, con habilidades y competencias, y lo que hace un coach mentor es observar, escuchar, evaluar y brindar una retroalimentación con respecto a las competencias, lo cual no sucede en la supervisión. Si ahora vamos entendiendo un poco más y tenemos las 3 patas de los procesos de coaching. Lo que conocemos como el coaching, que tiene que ver con el ser y el hacer del cliente, la mentoría, que tiene más bien que ver, mayormente, tiene otras cosas, pero mayormente con el hacer del coach, y la supervisión con el ser del coach en cuanto persona que realiza sesiones de coaching, ¿no? Y lo que trae el coach a la supervisión es un caso, lo que trae el cliente es un tema, lo que trae el mentor es el cómo el coach realiza su función de coach. Hasta acá hemos diferenciado las 3 situaciones que pueden suceder cuando los coaches son mentores, son coaches o son supervisores. ¿Se les ocurre alguna situación para las 3 opciones que mencionamos? ¿Cuál sería una situación de supervisión? ¿Cuál sería una situación de coaching y cuál de mentoría? Silvana, podría ser, la supervisión podría ser un caso en el que el coach está sintiéndose retado de repente por el cliente y no sabe cómo para dónde arrancar, que siente que, o no se siente que está encontrándole la vuelta o la salida para reencaminar y enfocarse realmente en el cliente, podría ser.
Porque a veces hay Ay, casos en que Dios. uno dice, esta Sí. persona no es coachable, ¿no? No sé, a mí de repente me ha pasado que cuando la persona está muy cerrada, o de repente vino a un proceso de coaching, no necesariamente porque la persona lo pidió, sino porque es de alguna empresa que simplemente los pone en el programa. Entonces, no sé, estoy preguntando desde mi ignorancia en ese sentido, ¿no? Se me ocurriría que podría ser algo así, Exacto, porque es lo que me está pasando a mí como coach. exacto. ¿Qué me pasa con este cliente en esta situación específica como coach a mí? Ujú. Esa es una situación exacta que sucede y que tiene que ver cuando el coach trae su situación, qué tipo de coach estoy siendo con este cliente, ¿no? Y qué es lo que me mueve específicamente para qué lado con este cliente, en este caso. ¿Algo Ujú. más que se les ocurra? Y respecto a la supervisión hay varios dilemas que se plantean, pero el otro día hubo una actividad en la que bastante coincidencia hubo en un aspecto que es una conversación que nunca tenemos, que es no soy suficiente como coach. O sea, Okay. es un paso, digamos, por el que todos pasamos. El sistema está creado para que eso nos pase. Entonces, viste, es como que la exigencia de dar y hacer el mejor o ser lo que tengas que hacer, no soy suficiente. Y el sistema genera eso, que no sos suficiente porque te formaste, pero no es suficiente, tuviste otras formaciones, PNL, esto y lo otro, pero no sos suficiente, sacaste el ACC, pero no sos suficiente, tenés que llegar al PCC, pero no sos suficiente, bueno, y tenés que hacer el MCC porque no sos suficiente. Esto obviamente no dice que no seas buen coach, simplemente que es una conversación, que en una conversación de supervisión se puede desarrollar. Digo, hay otros dilemas que son mucho más, son habituales, pero este surgió el otro día como una especie de coincidencia y yo me quedé, digamos, digo, bueno, no está muy lejos de lo que realmente le pasa al coach, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que no estoy Ujú. viendo para eso? En fin, ¿qué me pasa con este cliente? ¿Cuál es mi relación? ¿Con qué engancha esta relación? Hay una serie de temas ahí dando vueltas que son los dilemas que se pueden llegar a conversar, que no tiene que Mm. ver con si estoy haciendo bien o no mi proceso de coaching, con la mentoría, y si estoy aplicando bien la competencia número X546. Ujú. Esa es un poco la diferencia. Es tal cual, Perdonen mi porque ironía, además... pero yo tengo un grado de ironía y humor bastante particular que Silvana conoce. No, pero también es parte del proceso, es como vos decís, parte del proceso es en algún momento entrar en dudas sobre respecto a tu competencia profesional. Y decir, estoy siendo buen coach, no solo soy suficiente, capaz que para este cliente no soy un buen coach. Lo primero que se te ocurre cuando algo no funciona en una sesión es que vos no estás siendo buen coach. ¿De qué no me estoy dando cuenta? ¿Qué no estoy pudiendo preguntar? O cuando, como me dijeron anteriormente, cuando se involucran emocionalmente con algo, cuando hay parte de una sesión que hace que ustedes o se impacienten o se enojen o entren en la historia y entonces decís, ah, no soy un buen coach, no pude mantener presencia, no estaba escuchando activamente y ahí empiezan todas las dudas y eso es algo de lo que se puede traer a supervisión si ese es el caso. Y como dijo Gerardo, ahí tenemos dilemas importantes, los grandes, que se enfocan en estos tres, que son los éticos, ¿no? Cuando traemos temas de confidencialidad, tenemos situaciones de confidencialidad con el cliente o con la empresa, o si le hacemos coaching a varios y surgen temas de confidencialidad y necesitamos hablarlos. Cuando hay relaciones duales, cuando empezamos a ser coaches de alguien y después somos amigos y después trabajamos juntos y se empiezan a confundir las relaciones. Cuando no es claro, no tengo la capacidad de poner límites claros a los clientes. Esto puede pasar también con la segunda, que tiene que ver con cuando, por ejemplo, se da la dependencia, que a todos nos ha pasado de los clientes que a veces empiezan a llamar fuera de las sesiones o a preguntar o a mandar mensajes. ¿Cómo pongo los límites saludables cuando se da una relación de dependencia o cuando hay una resistencia sostenida al coaching que la persona sistemáticamente se no, especialmente cuando van a coaching también porque los mandan, como decía Adriana. Bueno, y sí, y no sé, a mí no me pasa nada y yo estoy bien.
cuando hay una resistencia al cambio o resistencia a tomar las acciones a las cuales se comprometen, o cuando hay exabruptos emocionales que vemos en una sesión de coaching que se sobrepasan, que van mucho más allá de simplemente emocionarse, que son difíciles de gestionar. También con respecto al bienestar del coach en sí, ¿no? Cuando el coach está agotado, cuando tiene temas personales que lo están involucrando, o que se parecen a la situación que vive con el cliente, y las dudas profesionales que dijo Gerardo: ¿estoy siendo un buen coach? ¿Soy suficiente? ¿Esto no funciona por mí? ¿No? Estos son los temas grandes de supervisión que pueden surgir. Y ahora les voy a mostrar este modelo, que es un modelo que les va a explicar mejor qué es la supervisión y todas las cosas que se consideran. Ven que hay 7 puntos, se llama el modelo de 7 ojos, de los 7 modos, de varias formas. Hay otros modelos, pero yo diría que este más bien es el que los incluye a todos y que incluye todos estos aspectos. ¿Cuál es la situación del cliente, del coach que viene a hablar con nosotros como supervisores? ¿Qué intervenciones o estrategias realiza el coach? ¿Cuál es la relación entre el coach y el cliente? ¿Cuál es la experiencia que tiene el coach al hacerle coaching a ese cliente? ¿Qué relación se da entre el coach y el supervisor? ¿Cómo reflexiona el supervisor en relación a ese coach? ¿Y cuál es el contexto sistémico, tanto del coach como del supervisor? Ven que tiene mucho más aristas que las aristas de coaching mismas, ¿no? Donde está el coach y el cliente y de pronto lo sistémico, la relación entre ambos y lo sistémico. Este modelo es un modelo que creó Peter Hawkins en este libro, que como ven es un diagrama que después le voy a poner en una actividad que vamos a hacer, que incluye todo eso, y la supervisión involucra y envuelve a todas las aristas, que son bastantes más que, como dijimos, las del coaching. Y es bastante viejo este modelo, ven, es de 2006, o sea que hace bastante que anda dando vueltas. Entonces, si vamos por partes, lo primero que el supervisor conversa o analiza con el coach es su cliente. El coach le trae un caso. Mira, te traigo el caso de este cliente. Entonces ahí el supervisor y el supervisado hablan de un cliente. Las preguntas que puede hacer el supervisor, bueno, son: ¿quién es este cliente? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuál es el acuerdo al que llegaste con él? ¿Qué sucedió? Y ahí el supervisado habla sobre su cliente. Esa es una de las primeras aristas del tema. La segunda es: ¿cómo actuó el coach? ¿Qué intervenciones tuvo? ¿Qué hizo el coach en la sesión? ¿Qué herramientas usó? ¿Fueron efectivas? ¿No fueron? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? Esa es la segunda parte, donde el supervisor y el supervisado hablan de las intervenciones que hizo el coach. No en todas las charlas de supervisión se dan el análisis de todos los modos o los ojos, simplemente son posibilidades que el supervisor puede analizar en cada sesión de supervisión. La tercera sería: ¿qué relación existe entre el coach y el cliente? Y ahí ya se va no tanto a lo que hizo el coach ni a lo que le pasó al cliente, sino cómo fue la relación de ese coach con su cliente. ¿Qué características tuvo en el sentido de cómo las utilizó? Si utilizó metáforas, analogías, ¿cómo describirías esa relación? Ahí tenemos la tercera pata. Luego vamos a la cuarta, que es el coach mismo. ¿Qué le pasó al coach mientras trabajaba con ese cliente? ¿Por qué trajo ese caso? ¿Qué emociones tuvo? ¿Tuvo algún desafío? ¿Se preocupó? ¿Reaccionó? ¿Se enojó? ¿Se impacientó? ¿Tuvo una muy buena sesión? Porque puede ser también por lo positivo. Que lo hizo sentir liviano y realizado. ¿Por qué se dio eso? Esa sería la cuarta pata. Luego tenemos la próxima, que es la relación del coach y el supervisor. Y ahí sí tenemos como una arista nueva, que claramente no se da en mentoría, y que es: ¿qué le pasa al supervisor en relación a ese coach que está escuchando? ¿Cómo reacciona el supervisor frente a la situación que plantea el coach? ¿Y qué pasa entre ambos? ¿Qué relación se está desarrollando entre ambos? Esto es nuevo, esto no se da en mentoría y no se da en coaching. Luego tenemos la sexta pata, que es el proceso del supervisor. ¿Qué me pasa a mí como supervisor
cuando escucho a este supervisado que me cuenta este caso con este cliente. A veces se pueden dar reacciones similares, que el supervisado se haya impacientado, se puede dar como una relación paralela en la cual el supervisor también por algún motivo se impaciente, pero es bueno siempre analizar qué le pasa al supervisor frente a este coach que plantea esta situación. Y luego el último modo, que es el contexto del sistema que estaba funcionando alrededor del coach y del cliente. Puede ser la empresa del cliente, puede ser la situación personal del cliente, puede ser la situación sistémica del coach. ¿Qué pasaba alrededor del cliente que pudo haber tenido influencia en esa específica sesión de supervisión? Hasta acá, ¿algún comentario? Para que no queden apabullados los que no sabían. Silvana, este último del sistema, ¿a qué se refiere? ¿Al sistema del coach, del cliente, de los dos? Eso es lo que no entiendo. Se puede referir a todos los sistemas. Al sistema del cliente, en tanto cliente dentro de una empresa, dentro de una relación jerárquica, dentro de un cargo de liderazgo que exige ABC, del supervisor, el sistema del supervisor, el supervisor estando en esa empresa o no, etcétera. O sea, es el sistema global que se da entre todos en realidad. Ahora vamos a ver más en detalle esto. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a intentar hacer un ejercicio en el cual yo les voy a dar unas preguntas que de hecho creo que Adriana les va a poner en el chat. Sí, ya se las pongo. Ok. Así pueden ver el diagrama. Entonces, de acuerdo a las preguntas que vamos a ver en el chat, ¿qué les parece, a qué ojo pertenecen, o a qué modo, o a qué perspectiva pertenecen esas preguntas? ¿Las están viendo en el chat? Sí. Ok. Si quieren ponen 1, 2, 3, N, 600. Son 7. Ok. ¿Se acuerdan que tenemos cliente, relación entre coach-cliente, coach, relación entre coach y supervisor, supervisor y sistema? Me van avisando cuando lo tengan. ¿Ok? Bueno, con respecto a la primera, que era cuál es tu relación con este cliente, las puse en el chat porque si no era posible que vieran las dos cosas a la vez. ¿Qué les parece? ¿A qué ojo o modalidad se puede referir? ¿Podría ser al 3, relación coach-cliente? ¿Mm? Ok. ¿Los demás? ¿Están de acuerdo con el 3?
Sí, pienso que sí, ¿no? Es la relación coach-cliente. Ok. Sí. Ah, 3. Fíjense solo con esto cuánto hay para cortar, ¿no? Imagínense esta pregunta en una sesión de supervisión. Ya acá hay mucho para cortar, para empezar a hablar. ¿Cuál fue tu relación? ¿Cómo se dio? Bla, 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 bla. Eso es con respecto a la relación coach-cliente. Con respecto a la segunda, que sería, ¿qué herramientas usaste con tu cliente y cuáles te resultaron efectivas? La 2. La dos. ¿Todos de acuerdo con la 2? Ok. Acá también tenemos un montón para decir, ¿no? Porque acá empezamos, bueno, usé esto, esto funcionó, esto no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Bueno, por el otro, por mí, por la situación, por el entorno. Todos pasamos por estos momentos en los que queremos conversar las cosas que nos pasan con los clientes. Y el coaching es una actividad muy, muy solitaria, ¿no? Por más que charlemos con colegas y todo, en el momento del coaching siempre estamos solos. Inclusive cuando hacemos coaching grupal, estamos en situación de coach con un grupo también, ¿no? Con respecto a la tercera, ¿ese sentimiento hacia tu cliente te hace recordar alguna otra situación donde sentiste la misma emoción? ¿Qué les parece? ¿Puede ser la 4? La ¿El 4. coach? 4. Ok. Acá tenemos la 4. Y esto acá ya nos saca, ven que esta pregunta ya automáticamente nos saca de la situación del caso. Acá ya salimos del caso. Sí, 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 esto me pasa también con estas otras personas en tales situaciones que pueden ser clientes o no, pueden ser conocidos, esto y lo otro. Y la verdad es que veo un cierto paralelismo y ahí es cuando empezamos a explorar un poco más los sentimientos del coach frente a la situación. Exacto. Que en realidad es algo que dispara un sentimiento que también existe en relación a otra situación. Y ahí podemos analizar la situación, ¿no? ¿Cuál fue esa situación? ¿Cuándo se dio? Después tenemos qué variables de la empresa, del contexto, de la empresa o del contexto tuvieron algún efecto en tu sesión de coaching. Porque pasan cosas en las sesiones de coaching, si son presenciales o si no, ¿no? La situación del cliente, la situación de jerarquía del jefe, las interrupciones, el grado de concentración. ¿Ahí qué les parece? 7. La 7. El sistema. Exacto. Eso pasa mucho, ¿no? Más bien en coaching presencial, en una empresa, las interrupciones, gente que entra, llamadas, cosas que se interrumpen, que son inevitables, que se pueden dar, no siempre podemos controlar y que todo tiene un efecto en esa sesión de coaching que estoy dando, siempre lo tiene. Si viene el jefe y le dice, esto necesito esto, y bueno, si va a quedar, por más que siga la sesión de coaching, va a seguir en forma diferente. La siguiente es, ¿cuál fue el acuerdo al que llegaste con el cliente? 1. La 1. Exacto. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaste? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿En qué medida no se cumplió? Después tenemos una reflexión del supervisor que puede decir, bueno, mientras me cuentas esta situación de este caso con el cliente, yo me estoy imaginando ABC o siento que lo que me dices tiene que ver con ABC. ¿Esto qué sería? 6 es el proceso por el cual 6. está pasando el supervisor. ¿Sí? Ok. Y la última sería, ¿qué piensas que está pasando entre nosotros ahora? ¿Y en qué se parece esto a lo que experimentaste con tu cliente? Ahí está la relación del coach con el supervisor, la La 5. 5. A 5. Que esto es algo que en mentoría no se da nunca, ¿no?
porque en mentoría es, bueno, están estas determinadas competencias, las cumpliste o no, no las cumpliste por esto, nunca se llega a tratar la relación entre el coach y el mentor, como acá se puede tratar entre el coach y el supervisor. Es algo nuevo realmente, ¿no? Y para nosotros, a mí que estoy haciendo esta formación, me cuesta participar, me cuesta ponerme yo en decir, me imagino tal cosa, siento que es como que a uno le cuesta ponerse un poco en la historia y esto es lo que tiene de rico, es muy diferente, es otra relación, es un tipo de apoyo que como dicen realmente puede llegar a ser antes y después y que tiene otra Hay una arista. palabra clave, ¿no? La palabra clave es que el coach se muestra vulnerable, se muestra como es y se trae en la conversación. Son las dos cosas Ujú, que, un poco en lo que estás diciendo, es lo que claro. cuesta, digamos, porque no es la conversación donde hay toda una serie de juicios sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino es más de igual a igual. Y entonces vos podés hablar y ponerte en el mismo nivel del cliente en términos de, digamos, habitualmente la palabra es vulnerabilidad y la otra Ujú. palabra es, a mí me está pasando, es traerse cosa que pocas veces en el coaching está incluido, ¿no? Serían las dos Ujú, aspectos. exactamente. Y que son muy diferentes, ¿no? ¿Hay alguna reflexión que les merezca este modelo? ¿Hay algo que los haya sorprendido hasta ahora, que no esperaban que fuera la supervisión? Podría decirse que es como, es el soporte de un coach, que tiene un Mm, coach, ¿no? De otro coach que igual, ¿no? Como decía Gerardo, son pares, pero está siendo de nuestro coach en realidad, está siendo coach del coach. es Ese es un un punto soporte. importante, ¿eh? Es importante Ajá. distinguir el coach del coach y las tríadas del supervisor y el coach. En ese sentido, yo creo que es importante entender que un supervisor tiene una formación que el coach no tiene, con lo Ujú, cual es un rol diferente al Ajá, coach del coach, que es un poco lo que habitualmente también aparece en algunos lados sí. y se busca confundir, bueno, pero ¿qué diferencia hay? Y hay mucha diferencia porque lo que está diciendo Silvana tiene mucho que ver con competencias, con capacidades, con formas de hablar, porque el coach del coach va a ser coaching y el supervisor va a ser supervisión, que por más que tenga la palabra supervisión, que fue lo primero que aclaró, es otra Ujú, conversación. Y eso es importante tenerlo claro, si no, no habría evolución, porque coaching entre coaches se hace históricamente. Digo, claro eso porque me parece importante tener esa distinción cuando vemos eventos y cosas que tienen que ver digamos, es otra forma y por eso ahí arriba, bueno, en la identificación de la red de la supervisión está supervisor, coach y cliente. Entonces es ujú. una tríada en la que se conversa en forma diferente, cómo se trae y cómo lo beneficia, ¿no? A las dos partes. Pero bueno, quería detenerme en ese aspecto, hay ciertas diferencias. Sí, ujú, no, está claro. buena la aclaración. Sí. No, a su vez otra diferencia fundamental es que en una sesión de supervisión no hay que resolver nada, no hay un objetivo, no hay que lograr Claro. objetivos, no hay que tener un compromiso para lograr ciertas acciones. Ujú, La sesión es la sesión misma, es el compartir qué me pasa y entender qué es lo que me pasa bajo la mirada de otro, digamos. No tiene esa cosa más proactiva que tiene el coaching. Es decir, tengo un tema a solucionar y tengo un objetivo y voy a lograr ciertas cosas y me voy a comprometer a hacer tales cosas de tal manera. Eh, y eso no necesariamente sucede en la supervisión, eso. no es el objetivo. Se puede dar, capaz que el coach puede decir, yo quisiera, pero la idea es que sea el compartir qué me pasa con ese cliente que yo siento que o que la cosa no funciona o que funciona bien, ¿no? Ujú, Este, es muy distinto, Sí, es súper totalmente. interesante. Lo que ahí marcas es importante porque la exigencia de una sesión de coaching es, si no pasaste por la introducción el acuerdo, si no pasaste por la exploración, si no pasaste por de qué te diste cuenta, si no pasaste por las acciones, si no pasaste por cuándo, cómo y qué las vas a hacer, en ujú, este caso la reflexión puede ser más poderosa sin llegar a eso, porque sí hay preguntas, ¿no? Que tienen que ver bueno,
qué crees que vas a hacer diferente con este cliente, pero ya no es desde el punto de vista de, ¿no? de lo que trae el coaching. Lo aclaro porque son dos niveles de reflexión en ese sentido. Claro, exactamente. Bien. Porque están al mismo nivel, se supone, el coach y el supervisor. Y no es hacer coaching del coach. Puede darse que después el coach quiera solucionar algo, pero no es el objetivo. El objetivo es compartir qué me pasa a mí en esta situación o con este cliente o en este contexto. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos hasta ahora, hay 3 funciones fundamentales que son la formativa, es decir, cómo el coach continúa desarrollándose como coach a través de la supervisión. Normativa, cómo se ajusta el coach a las normas éticas, encontrar como un apoyo para saber qué hacer en determinadas situaciones. Y o restaurativa, que es, bueno, esta para mí es muy importante, que es la de recargar energía y trabajar los aspectos emocionales que yo como coach tengo. O ese agotamiento también, no sé si les ha pasado, hay momentos que estamos agotados y ya está, y necesitamos un poco de recargar las pilas, a ver si estamos haciendo las cosas bien. A veces podemos hasta perder un poco de perspectiva. No estoy haciendo las cosas muy bien o me falta algo. Bien, como decíamos hoy, lo que falta, lo que no tengo. Y como beneficios puse algunos, pero a ustedes se les pueden ocurrir otros. Que por supuesto da valor al coach, al cliente, por lo tanto, al supervisor. También permite que constructivamente se pueda dar algún tipo de feedback, lo que no puede suceder en coaching. Después aumenta la conciencia, sin duda, del coach, que se da cuenta cómo hace las cosas y se da cuenta hasta qué punto fue su incidencia, la del cliente, la de ambos, la del sistema, la de ninguno. Permite gestionar el estrés y brinda apoyo emocional. Esto es muy importante en situaciones de burnout o de otras cosas, cuando realmente quiero saber cómo voy. Desarrolla la autoconfianza, tanto en las prácticas profesionales como en la persona. Bueno, después de todo, hice esto que funcionó, esto que no funcionó, y yo me sentí así por cosas que pueden no necesariamente ser mi práctica profesional. Permite ver puntos ciegos. Hay cosas, también es muy importante, hay cosas que nosotros nunca vamos a ver solos. Simplemente por la perspectiva que tenemos. Tenemos una perspectiva limitada porque apuntamos hacia un lado. Entonces, la supervisión, el que ve desde otros puntos de vista, ve otras cosas. También brinda un espacio de conexión, de contención, el marco ético que ya mencionamos. Y si les ocurren otros, se me ocurrieron esos, pero de pronto a ustedes se les ocurren otros. ¿Qué otros beneficios puede traer la supervisión? Creo que están todos, Silvana. Sí. No sé si están todos, la verdad, cada vez que lo pienso, pienso que puede haber La otros. palabra aprendizaje. Sí. En el proceso de coaching el aprendizaje nunca termina. Y en la supervisión hay un proceso de aprendizaje basado en dos cosas. Uno en lo que, bueno, en lo que el supervisor puede ofrecer o aprenden juntos, porque aprenden las dos partes. Y otra en que en la supervisión no excluye algún tipo de mentoría cuando hablamos de herramientas nuevas en las que yo puedo no estar pensando, pero no desde el punto de vista de mentor, sino de las que mejor se ajustan. Entonces ahí la palabra aprendizaje, porque la de autoconocimiento está, también sería interesante tenerla, ¿no? Sí. Y la palabra bueno, de autoconfianza, que es la más, que digamos, muy poderosa, ¿no? Ahí, porque es lo que hablamos al principio, ¿no? No estamos acostumbrados a hablar con alguien de lo que nos pasa porque somos todos super coaches poderosos y no hablamos de lo que nos pasa, de lo que nos falta. Claro. E inclusive en las sesiones de mentoría, uno trata de demostrar que sabe, que conoce todos los puntos, que está utilizando todas las competencias, las subcompetencias. Mirá, te demuestro qué buen coach puedo llegar a ser, ¿no? Acá es totalmente distinto. Acá simplemente me abro y te muestro los puntos ciegos que yo tengo con respecto a esto que no estoy viendo y que de repente tú estás viendo. Es otra perspectiva, muy diferente. De hecho, recuerden que ahora para MSC, o ya hace bastante para MSC, es obligatoria la supervisión. Hay que demostrar tantas horas de supervisión.
suponemos que van a también ser obligatorias para las otras acreditaciones. Entonces va a haber que acreditar las horas de coaching, la mentoría y la supervisión, para ver que existe un cierto grado de contención, por lo menos. Entonces, para resumir, y para no sacarles mucho tiempo, porque quería dejar esto en 50 minutos, podemos resumirlo así. Es un proceso que involucra todos estos actores, además del contexto. El cliente, el coach, el supervisor, la relación entre los dos, las intervenciones, el sistema del cliente, los procesos del coach y los procesos del supervisor. Imagínense qué complejidad. Bueno, para quienes tuvieron supervisión hasta ahora, ¿me pueden contar si sintieron todas estas partes? ¿Si se dieron cuenta de todas estas aristas? Bueno, no, vos sabés que no, ¿no? Muy Claro, porque bien. yo lo vi, claro, yo lo vi desde el lado yo en realidad lo que llevé a supervisión era que se perdía mucho el control de las sesiones, ¿viste? Ujú, Perdía, se me iba. ujú, Como yo sentía que me guiaba el cliente en vez de yo tomar el control claro. de la sesión. Y vos sabés que no, claro, yo vi como la pata que vi yo, no veía todo esto del sistema y eso no, o sea que Ujú, me cortó pila en ese sentido de sí darme cuenta, sí, qué importante que son todos los sistemas y cómo influyen también, ¿no? exacto. ¿Y cómo no somos conscientes cuando somos coaches de todo lo que está pasando? Que no es solo el tema del cliente, es- está pasando mucho más. Sí, Ujú, sí, por allí un detalle, Silvana y muchacha. A mí lo que no me cuadra, alguna vez hicimos entre dos, es que uno tiene una relación con el cliente profesional, en la cual se genera una relación, y que venga otro a meterse en la reunión y como que hace ruido, o sea, yo entiendo que es muy útil para no perder el método, todos los puntos que menciona Silvana, no puedo estar más de acuerdo y siguen todos a mi criterio, pero A ver si bueno, yo entiendo lo que decís. El supervisor no participa de la reunión cliente-coach. No es una reunión de tres. no es una reunión de Hay que tres, aclarar. claro. No, es una Eh, reunión entre Ujú. el coach y el supervisor hablando del cliente, pero no es que el cliente se entera o participa. El cliente se beneficia con lo que el coach pueda descubrir. Lo aclaro porque me pareció que venía por ahí la cuestión. Entiendo lo que Sí, vos decís. Yo tengo un cliente de tal varios cual. tiempos y me aparece otro, no, eso es otra cosa. Claro, Este, aparte estoy con un ejecutivo, estoy con un gerente general, Claro, y nada, no, ni no, no. Es loco, afuera, está afuera, está afuera, nada que ver. ni Esos loco. son. Salvo que, bueno, si no, a ver, obviamente que no, el cliente no Sí, está, y obviamente hay una confidencialidad que se mantiene, ¿no? Porque eso pasa en las dos cosas, pero es la posibilidad que vos tenés de hablar sin el cliente y de recibir sin el cliente. No, eso sería, está bueno aclararlo, pero sí, sí, pero sí. está bueno. sí, sí, volviendo a los observados de cuando nos certificábamos, o sea, no, no, Claro. Claro, no hace exacto. caso. Sí, Claro, No, cuando haces no, las no, no. demos, esas demos de webinarios que hacen una demo y hay 100 personas escuchando, claro, ¿no? En una mentoría sí. vos mandás Hay tu que ver cómo se cinta maneja. y mandás tu grabación. En una supervisión no, vos hablás y compartís, y no compartís una grabación de tu cliente, compartís una Mm, conversación donde reflexionás tus vivencias y tu Acerca del situación. cliente. No sí, compartís una cinta, ni un supervisor supervisa, mala palabra, eso que está pasando. tal cual, Claro, tal cual. porque en realidad es un tema más bien lingüístico, discursivo, porque ¿sobre qué trabajamos los supervisores? Sobre lo que dice el coach que ¿Qué pasa pasa con un en cliente? un Sí. caso y sobre lo que dice el coach que siente. Sigue siendo discursiva, ¿no? Sigue siendo lingüística. Trabajamos sobre lo que se dice, sobre el lenguaje.
Del mismo modo que un coach y un cliente trabajan con lo que el cliente dice que pasa, ¿no? Lo que no dice entre paréntesis también, pero digo, y ahí está la competencia de la comunicación efectiva, pero también el supervisor trabaja con lo que dice el coach que pasa en una sesión y con sus sentimientos al respecto y sus vivencias. Pero por supuesto el supervisor nunca está, ¿no? Es un apoyo muy importante, como decían ustedes, creo que acá tengo una foto de un apoyo. Es un apoyo que en otras profesiones de servicio, si alguno de ustedes son psicólogos o trabajan con servicio, el rol de supervisor existe, ¿no? Quienes trabajan con salud mental tienen un rol, tienen un apoyo, porque se entiende que se brinda esa especie de contención, ¿no? Bueno, si tienen Bueno, algún como un comentario, counselor. alguna pregunta, alguna pregunta, algo más que se les ocurra sobre la supervisión, ¿les interesa tener supervisión? Permiso, Silvana. La supervisión también tiene un proceso, hay tantas sesiones de supervisión. En cada supervisión llevo un caso distinto, trato el mismo caso varias veces. ¿Cómo es? O, ¿no? De que tengas que decir, tienen que ser 5, tienen que ser 6, a menos que esté establecido por alguna institución. La verdad puede ser una o pueden, si no se soluciona y si el coach considera que quiere seguirlo tratando, puede seguir. El coach trae un caso, que es una situación con un cliente específica, no es una competencia o una cosa general, como siento que no estoy teniendo escucha activa con mis clientes, no es. La semana pasada me reuní con esta persona y sentí que reaccioné emocionalmente, me enojé, me distraje, me puse impaciente. Y bueno, y ahí empieza a hablar de lo que le pasa y dependerá del caso y de la gravedad de lo que el coach quiera traer. Pero en principio, como es un servicio de apoyo, no hay nada establecido porque además se entiende también que es una situación de apoyo de iguales, donde se están apoyando en un camino que a veces yo siento un poco incierto, ¿no? Después viene, como dice Gerardo, el sistema. El sistema te obliga a tener tantas horas de supervisión. Si querés ser MSC, tenés que tener tantas horas. Si querés acreditar, tenés que tener tantas otras horas. O tenés que poder comprobar que tuviste tantas horas de supervisión, como para probar que recibiste apoyo. Pero lo mismo pasa en otras profesiones del apoyo emocional, digamos, donde el profesional del apoyo emocional demuestra que recibió a su vez apoyo. ¿Y cómo se prueba que recibo supervisión? ¿El supervisor hace una nota? Y viste, cuando te acreditas, por ICF vos mandás tus horas de mentoría, por ejemplo. Mandás cuántas horas de mentoría tuviste con quién y mandás los datos de la persona. Esto es lo mismo. Ponés que tuviste 10 horas de supervisión con tales personas en tales fechas y si el supervisor es acreditado, se van a Una, considerar. A una de veces las son cosas, deseables y a veces son obligatorias. una de las cosas que vos decías de cuánto dura el proceso tiene distintas variables, pero probablemente cuando vos empezás a conversar, y lo mismo que pasa con el coaching, vas encontrando dilemas y cosas que podés conversar que no conversabas, entonces siempre hay un proceso de 4 o 5 sesiones en los que salen cosas, y en realidad vos podés tener una sesión cada tantos meses o lo que fuera, o sea, y chequear después cada tanto, pero es un proceso que tiene una cierta continuidad, porque en una conversación, obviamente puede haber un tema puntual que tengas, pero hay tantos temas que aparecen y eso es lo interesante, que vos vas resolviendo y vas mejorando bueno, tu profesión, Claro. tu forma de atender al cliente. Esa es un poco la idea. Ujú. Yo no quiero dejar de pasar un aviso que es el siguiente. Cuando Red Supervisores de coaching.com, ustedes deben conocer la página, hay un montón de información esta que acaba de compartir Silvana y algunas otras cosas. Y en su momento hicimos una invitación donde hay algunas personas que nos están acá que plantearon la posibilidad de tener una sesión sin cargo. Estamos poniendo al día eso, y eso lo estamos poniendo al día con un montón de supervisores que están al servicio de y que van a ser contactadas, en el caso de Uruguay
me incluyo, para cumplir esa promesa, porque fue una promesa que se dijo y que se va a cumplir. Y bueno, después, por lo menos la conversación aclaratoria, un poco Silvana lo ha hecho ya ahora, pero la conversación aclaratoria y un tema de una sesión que permita. Entonces, estamos en ese proceso. Y como sé que hay algunos nombres que vienen al listado, lo comento por las dudas. Pero bueno, estuvo muy buena esta presentación para ubicarse dentro de lo que uno puede avanzar, recibir o pedir o plantear qué tipo de cosas me gustaría, porque sí, generalmente hay un tema, ¿no? Como el coaching. Claro. ¿Y Pero qué bueno, tema después, tienen ahora que está muy buena la red que organiza y que gestiona Gerardo? Hay otras redes en otros lugares, pero bueno, ya que tenemos esa posibilidad, pienso que tenemos que usarla, sabiendo lo que es la supervisión, traer algo que nos sea útil, llevar a supervisión y por lo menos experimentarla, ¿no? Nosotros como estudiantes, como tomando esta formación, también tenemos que cumplir con horas de supervisión y también me pongo a disposición de ustedes para horas de supervisión que van a ser todas gratuitas porque son parte de la formación. Pero lo más importante es que se difunda qué es la supervisión para que la gente vaya a supervisión Claro. preparado a qué es lo que va a recibir. Porque si no se transforma en otra cosa, en coaching o en mentoría, pero sabiendo que existe y que es útil y que tarde o temprano nos va a llegar para las acreditaciones, es bueno, me parece, utilizar estas oportunidades. No sé si algún otro comentario. ¿Era esto lo que esperaban que era la supervisión? Sí, totalmente. Porque a veces dicen, ay, no, que me va a supervisar y me va a decir lo que hago mal. No, los pero que, estuvo muy bueno la diferenciación y digamos el poder entender los conceptos, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Qué enraba. Y de esa manera, obviamente, uno le va a ver mucho más beneficios, ¿no? Y va a buscar justamente supervisión, porque le Exacto. ves el valor, ¿no? Sí, Exacto. agradecerles pila a Silvana, Gerardo, la instancia muy buena. Silvana, Ujú. este, No, Gerardo siempre está. en este tema, Muy Este, bueno. digamos, es uno de los tantos temas a los que me subí, pero básicamente sí, por lo menos por ahora, no sé por cuánto tiempo. Pero los que están Ahí, registrados reciben boletines de las actividades, no sé si recibieron de esta también, Sí, de todo lo que pueda ser aprendizaje. Y lo que pasa es que estamos en una época tan saturados de cosas, tan sí. saturados, que no es fácil. Pero bueno, sí, la cuestión es que si uno tiene tiempo libre, también en la página ahí están todas las presentaciones y está el congreso el año pasado y está una cantidad de información básica que a quien le interese y a quien se esté formando, como es el caso de Silvana, ha servido de mucho tener ese background, ¿no? Pero bueno, bien, Silvana, yo me metí, pero no me quería meter, pero estuvo bueno porque Ah, no, yo ahí está bien. sigo En la aprendiendo. red, sí, busquen en la red o simplemente en la web, demostraciones de supervisión. Fíjense cómo funciona la supervisión, véanla así en acción. Hay muchas Sí. demos. Nosotros Este, tuvimos, Silvana, ¿te acordás que tuvimos con Paz sí, Agal búsquenla en el canal de YouTube de ICF Uruguay que está. sí. Este, Y ahí les demuestra cómo funciona. Pero bueno, horas de supervisión gratis, ya ven, tienen un montón. Así que vamos a usarla antes de que no sea buenísimo. obligatorio. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. No quería pasarme 50 minutos, una hora, porque sé que todos tenemos muchas cosas. Y bueno, les mando un abrazo grande. Quedamos en contacto para hablar de esta o de otras cosas. bueno, sí, muchas gracias, Silvana, muchas gracias a todos los que Sí, estuvieron Acá hoy. están mis datos y los dejo Gracias, acá. Sí, gracias. dejamos ahí muchas los datos en el gracias. chat. muchas Y, gracias. Ahí Muchas está la no se gracias. olviden que si lo quieren volver a ver, va a estar en YouTube a partir de la semana que Ok, viene. ¿Ah? ok, Cualquier cosa que bueno. quieran. Muchas ¿Ah? gracias, Adri. Bueno, Gracias, Gusto gracias a verlos. todos. todos. Bye Nos bye. vemos. Abrazo Bye. Bye, bye. grande, que Silvana. pasen bien. Chao. Bye. Chao. Chao.